León Tolstoy, uno de los más grandes escritores rusos del siglo XIX, nos presenta en este relato una profunda reflexión sobre la avaricia y la naturaleza humana. Ambientado en el vasto y agreste paisaje de la Rusia rural, Tolstoy despliega una historia aparentemente sencilla, pero cargada de simbolismo. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Una hermana mayor vino a visitar a su hermana menor en el campo. La mayor estaba casada con un comerciante en la ciudad, la menor con un campesino en el pueblo. Mientras las hermanas tomaban té y conversaban, la mayor empezó a alardear de las ventajas de la vida en la ciudad. Decía lo cómodamente que vivían allí, lo bien que se vestían, las ropas tan finas que llevaban sus hijos, la buena calidad de la comida y cómo iba al teatro de paseo y a entretenimientos. La hermana menor se sintió atacada y a su vez despreció la vida de un comerciante y defendió la del campesino. «Yo no cambiaría mi forma de vida por la tuya», dijo ella. «Podemos vivir de manera rudimentaria, pero al menos estamos libres de preocupaciones. Ustedes viven con más estilo que nosotros, pero aunque a menudo ganen más de lo que necesitan, tienen muchas probabilidades de perder todo lo que tienen. ¿Conoces el proverbio pérdida y ganancia son hermanos? Sucede a menudo que las personas que son ricas un día están pidiendo pan al siguiente. Nuestro camino es más seguro. Aunque la vida del campesino no sea opulenta, es duradera. Nunca nos haremos ricos, pero siempre tendremos suficiente para comer». La hermana mayor dijo burlonamente. «¿Suficiente? Sí, si te gusta compartir con los cerdos y los terneros. ¿Qué sabes tú de elegancia o modales? Por mucho que tu buen hombre trabaje, morirás como estás viviendo, en un montón de estiércol, y tus hijos igual». «Bueno, ¿y qué?», respondió la menor. «Por supuesto nuestro trabajo es áspero y grosero, pero por otro lado es seguro. Y no tenemos que inclinarnos ante nadie. Pero ustedes en sus ciudades están rodeados de tentaciones. Hoy todo puede estar bien, pero mañana el maligno puede tentar a tu marido con cartas, vino o mujeres, y todo se irá al traste. ¿No suceden estas cosas con suficiente frecuencia?» Payom, el dueño de la casa, estaba acostado sobre el horno y escuchaba la charla de las mujeres. «Es absolutamente cierto», pensó. «Tan ocupados como estamos desde la niñez labrando la madre tierra, los campesinos no tenemos tiempo para que ninguna tontería se nos meta en la cabeza. Nuestro único problema es que no tenemos suficiente tierra. Si tuviera mucha tierra, no temería ni al mismo diablo». Las mujeres terminaron su té, charlaron un rato sobre vestidos, luego recogieron y se acostaron a dormir. Pero el diablo había estado sentado detrás del horno y había escuchado todo lo que se dijo. Le complacía que la esposa del campesino hubiera llevado a su marido a alardear y que él hubiera dicho que si tuviera mucha tierra no temería ni al mismo diablo. «Muy bien», pensó el diablo. «Haré una oferta que el campesino no podrá resistir. Le daré suficiente tierra y por medio de esa tierra le atraparé en mi poder». Parte segundo. Cerca del pueblo vivía una dama, una pequeña terrateniente que tenía una finca de unas 300 acres. Siempre había vivido en buenos términos con los campesinos, hasta que contrató como administrador a un viejo soldado, quien empezó a cargar a la gente con multas. Por más cuidadoso que intentara ser Payom, una y otra vez sucedía que un caballo suyo se metía entre la avena de la dama, una vaca se extraviaba en su jardín o sus terneros encontraban su camino hacia sus prados, y siempre tenía que pagar una multa. Payom pagaba pero refunfuñaba, y volviendo a casa enfadado se mostraba brusco con su familia. Durante todo ese verano, Payom tuvo muchos problemas debido a ese administrador y hasta se alegró cuando llegó el invierno y el ganado tuvo que ser estabulado. Aunque le molestaba tener que darles forraje cuando ya no podían pastar en los campos, al menos estaba libre de preocupación por ellos. En invierno se difundió la noticia de que la dama iba a vender su tierra y que el dueño de la posada en el camino principal estaba negociando para comprarla. Cuando los campesinos oyeron esto se alarmaron mucho. «Bueno», pensaron, «si el posadero consigue la tierra, nos molestará con multas peores que las del administrador de la dama. Todos dependemos de esa finca». Así que los campesinos fueron en nombre de su comuna y le pidieron a la dama que no vendiera la tierra al posadero, ofreciéndole un mejor precio por ella ellos mismos. La dama accedió a dejarles tenerla. Entonces los campesinos intentaron organizarse para que la comuna comprara toda la finca, para que todos tuvieran acceso a ella. Se reunieron 2 veces para discutirlo, pero no lograron resolver el asunto. El diablo sembró la discordia entre ellos y no pudieron ponerse de acuerdo. Entonces decidieron comprar la tierra de manera individual, cada uno según sus medios, y la dama estuvo de acuerdo con este plan al igual que con el otro.
Pronto Payom se enteró de que un vecino suyo estaba comprando 50 acres y que la dama había aceptado recibir la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. Payom tuvo envidia. Mira eso, pensó. Se está vendiendo toda la tierra y no voy a conseguir nada de ella. Así que habló con su esposa. Otras personas están comprando, dijo, y nosotros también debemos comprar unas 20 acres o algo así. La vida se está haciendo imposible. Ese administrador simplemente nos está aplastando con sus multas. Así que buscaron la manera de comprar la tierra. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como jornalero y tomaron su salario por adelantado. Pidieron prestado el resto a un cuñado y así juntaron la mitad del dinero para la compra. Habiendo hecho esto, Payom eligió una finca de 40 acres, parte de ella boscosa, y fue a ver a la dama para negociar por ella. Llegaron a un acuerdo y le dio la mano para confirmarlo, pagándole un depósito por adelantado. Luego fueron a la ciudad y firmaron las escrituras. Payom pagó la mitad del precio al contado y se comprometió a pagar el resto en el plazo de 2 años. Así que ahora Payom tenía tierra propia. Pidió prestadas semillas y las sembró en la tierra que había comprado. La cosecha fue buena y en un año logró pagar todas sus deudas tanto a la dama como a su cuñado. Así se convirtió en terrateniente, arando y sembrando su propia tierra, recogiendo heno en su propia tierra, cortando sus propios árboles y alimentando a su ganado en su propio pasto. Cuando salía a arar sus campos o a mirar su trigo en crecimiento o sus praderas, su corazón se llenaba de alegría. La hierba que crecía y las flores que florecían allí le parecían diferentes a cualquier otra que creciera en otro lugar. Anteriormente, cuando había pasado por esa tierra, le había parecido igual a cualquier otro terreno, pero ahora le parecía completamente diferente. Parte 13. Así que Payom estaba muy contento, y todo habría ido bien si los campesinos vecinos no hubieran infringido en sus campos de maíz y prados. Les pidió educadamente que dejaran de hacerlo, pero no prestaron atención. Ahora los pastores comunales permitían que las vacas del pueblo se metieran en sus prados, y los caballos del pasto nocturno se metían entre su maíz. Payom los expulsó una y otra vez, y perdonó a sus dueños, y durante mucho tiempo se abstuvo de involucrar a las autoridades. Pero al final perdió la paciencia y se quejó en el tribunal de distrito. Sabía que era la falta de tierra de los campesinos, y no una mala intención por su parte, lo que causaba el problema, pero pensó, no puedo seguir pasándolo por alto, o destruirán todo lo que tengo. Deben recibir una lección. Así que los llamó, les dio una lección y luego otra, y 2 o 3 de los campesinos fueron multados. Después de un tiempo, los vecinos de Payom empezaron a guardar rencor por esto, y de vez en cuando dejaban su ganado en sus tierras a propósito. Un campesino incluso se metió en el bosque de Payom una noche y cortó 5 tilos jóvenes para obtener su corteza. Un día, Payom pasaba por el bosque y notó algo blanco. Se acercó y vio los troncos despojados tirados en el suelo, y cerca estaban los tocones donde había estado el árbol. Payom estaba furioso. Si al menos hubiera cortado uno aquí y allá, ya habría sido bastante malo, pensó Payom. Pero el sinvergüenza en realidad ha cortado todo un grupo. Si pudiera averiguar quién hizo esto, le haría pagar por ello. Se devanó los sesos pensando quién podría ser. Finalmente decidió, debe ser Simón, nadie más podría haberlo hecho. Así que fue a la granja de Simón a echar un vistazo, pero no encontró nada, y su enfado fue en vano. Sin embargo, ahora se sentía más seguro que nunca de que Simón era el culpable y presentó una queja. Simón fue citado. El caso fue juzgado y vuelto a juzgar, y al final de todo Simón fue absuelto, ya que no había pruebas en su contra. Payom se sintió aún más agraviado y desató su ira contra el anciano y los jueces. «Ustedes dejan que los ladrones les unten las manos», dijo. «Si fueran personas honestas, no dejarían libre a un ladrón». Así que Payom se peleó con los jueces y con sus vecinos. Empezaron a surgir amenazas de quemar sus edificios. Así que aunque Payom tenía más tierra, su posición en la comuna era mucho peor que antes. Por esa época empezó a correr un rumor de que muchas personas se estaban mudando a nuevas partes. «No necesito dejar mi tierra», pensó Payom. «Pero algunos de los otros podrían dejar nuestro pueblo y entonces habría más espacio para nosotros. Yo tomaría sus tierras y haría mi finca un poco más grande. Entonces podría vivir más a gusto. Tal como está, todavía estoy demasiado apretado para estar cómodo». Un día, Payom estaba sentado en casa cuando un campesino que pasaba por el pueblo entró a visitarlo. Le permitieron quedarse la noche y le dieron de cenar. Payom conversó con este campesino y le preguntó de dónde venía.
El forastero respondió que venía de más allá del Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra, y el hombre siguió diciendo que muchas personas se estaban estableciendo en esas partes. Contó cómo algunas personas de su aldea se habían asentado allí, se habían unido a la comuna y se les habían otorgado 25 acres por cada hombre. La tierra era tan buena, decía, que el centeno sembrado allí crecía tan alto como un caballo y tan espeso que 5 cortes de una hoz bastaban para formar una gavilla. Un campesino, dijo, no había llevado nada consigo más que sus manos desnudas y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas propias. El corazón de Payom se llenó de deseo. Pensó, ¿por qué debería sufrir en este agujero estrecho si uno puede vivir también en otro lugar? Venderé mi tierra y mi casa aquí, y con el dinero empezaré de nuevo allí y conseguiré todo nuevo. En este lugar abarrotado siempre se tiene problemas. Pero primero debo ir y averiguarlo todo por mí mismo. Hacia el verano se preparó y partió. Bajó por el Volga en un vapor hasta Samara. Luego caminó otras 300 millas a pie y finalmente llegó al lugar. Era tal como había dicho el forastero. Los campesinos tenían mucha tierra. A cada hombre se le habían dado 25 acres de tierra comunal para su uso, y cualquiera que tuviera dinero podía comprar. Además, tanta buena tierra de propiedad absoluta como quisiera a 50 centavos el acre. Habiendo averiguado todo lo que deseaba saber, Payom regresó a casa cuando llegó el otoño y comenzó a vender sus pertenencias. Vendió su tierra con ganancia, vendió su casa y todo su ganado y se retiró de la comuna. Solo esperó hasta la primavera y luego partió con su familia hacia el nuevo asentamiento. Parte cuarto. Tan pronto como Payom y su familia llegaron a su nueva morada, solicitó la admisión en la comuna de un gran pueblo. Convenció a los ancianos y obtuvo los documentos necesarios. Le dieron 5 parcelas de tierra comunal para su uso y el de sus hijos, es decir, 125 acres, no todos juntos, sino en diferentes campos, además del uso del pasto comunal. Payom construyó los edificios que necesitaba y compró ganado. Solo de la tierra comunal tenía 3 veces más que en su antigua casa y la tierra era buena para el cultivo de trigo. Su situación se volvió 10 veces mejor que antes. Tenía abundante tierra cultivable y podía mantener tanto ganado como quisiera. Al principio, en el ajetreo de la construcción y la adaptación, Payom estaba contento con todo, pero cuando se acostumbró, comenzó a pensar que incluso allí no tenía suficiente tierra. El primer año sembró trigo en su parte de la tierra comunal y tuvo una buena cosecha. Quería seguir sembrando trigo, pero no tenía suficiente tierra comunal para hacerlo, y la que ya había usado no estaba disponible porque en esas partes el trigo solo se siembra en suelo virgen o en tierra en barbecho. Se siembra por 1 o 2 años y luego la tierra queda en barbecho hasta que vuelve a crecer el césped de la pradera. Muchos querían esa tierra y no había suficiente para todos, por lo que la gente se peleaba por ella. Los que estaban mejor económicamente la querían para cultivar trigo, y los que eran pobres la querían para arrendarla a comerciantes y así recaudar dinero para pagar sus impuestos. Payom quería sembrar más trigo, así que arrendó tierra de un comerciante por 1 año. Sembró mucho trigo y tuvo una buena cosecha, pero la tierra estaba demasiado lejos del pueblo. El trigo tenía que ser transportado a más de 10 millas. Con el tiempo, Payom notó que algunos campesinos comerciantes vivían en granjas separadas y se estaban haciendo ricos, y pensó, si comprara tierras libres y tuviera una finca en ella, sería algo completamente diferente. Entonces todo estaría bien ordenado y compacto. La cuestión de comprar tierras libres volvió a surgir una y otra vez en su mente. Siguió de la misma manera durante 3 años, arrendando tierras y sembrando trigo. Las estaciones resultaron buenas y las cosechas también, por lo que empezó a ahorrar dinero. Podría haber seguido viviendo contento, pero se cansó de tener que arrendar la tierra de otros cada año y de tener que pelear por ella. Donde quiera que hubiera buena tierra disponible, los campesinos se apresuraban a tomarla y se agotaba de inmediato, de modo que a menos que fueras rápido, no conseguías nada. Sucedió en el 3er año que él y un comerciante juntos arrendaron un terreno de pasto a unos campesinos, y ya lo habían arado cuando hubo una disputa, y los campesinos fueron a juicio por ello, resultando todo el trabajo perdido. Si fuera mi propia tierra, pensó Payom, sería independiente y no habría todo este desagrado. Entonces Payom empezó a buscar tierras para comprar y se encontró con un campesino que había comprado 1.300 acres, pero debido a problemas financieros estaba dispuesto a venderlas baratas. Payom negoció y regateó con él y al final fijaron el precio en 1.500 rublos, parte en efectivo y parte a pagarse después. Estaban a punto de cerrar el trato cuando un comerciante de paso se detuvo en casa de Payom para alimentar a su caballo. Bebió té con Payom y conversaron.
El comerciante dijo que acababa de regresar de la tierra de los Bashkirs, muy lejos, donde había comprado 13.000 acres de tierra por solo 1.000 rublos. Payom lo interrogó más, y el comerciante le dijo: «Todo lo que uno necesita hacer es hacerse amigo de los jefes. Regalé como 100 rublos en batas y alfombras, además de una caja de té y di vino a quienes lo querían beber, y conseguí la tierra por menos de 2 centavos el acre». Y le mostró a Pahom los títulos de propiedad diciendo: «La tierra está cerca de un río, y toda la pradera es tierra virgen». Pahom le hizo más preguntas y el comerciante dijo: «Hay más tierra allí de la que podrías recorrer a pie en un año, y toda pertenece a los Bashkires. Son tan simples como ovejas, y se puede conseguir tierra casi regalada». «Ahí está», pensó Payom, «con mis 1.000 rublos. ¿Por qué debería conseguir solo 1.300 acres y además cargarme con una deuda? Si los llevo allí, puedo conseguir más de 10 veces esa cantidad por el mismo dinero». Entonces Payom decidió que iría a la tierra de los Bashkires. Parte aquí. Payom preguntó cómo llegar al lugar, y tan pronto como el comerciante lo dejó, se preparó para ir él mismo. Dejó a su esposa para que cuidara la finca y comenzó su viaje llevando a su criado con él. Se detuvieron en una ciudad en su camino y compraron una caja de té, algo de vino y otros regalos, según el consejo del comerciante. Siguieron adelante hasta que habían recorrido más de 300 millas, y al 7º día llegaron a un lugar donde los Bashkirs habían instalado sus tiendas. Todo era tal como había dicho el comerciante. La gente vivía en las estepas, cerca de un río, en tiendas cubiertas de fieltro. No cultivaban la tierra ni comían pan. Su ganado y sus caballos pastaban en manadas en la estepa. Los potros estaban atados detrás de las tiendas y las yeguas se llevaban hacia ellos 2 veces al día. Se ordeñaban las yeguas y de la leche se hacía kumis. Eran las mujeres quienes preparaban el kumis y también hacían queso. En cuanto a los hombres, beber kumis y té, comer carne de cordero y tocar sus flautas era todo lo que les importaba. Todos eran robustos y alegres, y durante todo el verano no pensaban en hacer ningún trabajo. Eran bastante ignorantes y no sabían ruso, pero eran bastante amables. Tan pronto como vieron a Pahom, salieron de sus tiendas y se reunieron alrededor de su visitante. Se encontró a un intérprete, y Pahom les dijo que había venido por unas tierras. Los Bashkires parecían muy contentos. Llevaron a Payom y lo condujeron a una de las mejores tiendas, donde lo hicieron sentarse sobre unos cojines de plumón colocados sobre una alfombra, mientras ellos se sentaban a su alrededor. Le dieron té y kumis, mataron una oveja y le dieron carne de cordero para comer. Payom sacó regalos de su carreta y los distribuyó entre los Bashkires, dividiendo entre ellos el té. Los Bashkires estaban encantados. Hablaron mucho entre ellos y luego le dijeron al intérprete que tradujera. «Ellos desean decirle», dijo el intérprete, «que les cae bien y que es nuestra costumbre hacer todo lo posible para agradar a un huésped y agradecerle por sus regalos. Usted nos ha dado obsequios. Ahora díganos cuál de las cosas que poseemos le agrada más para que podamos presentárselo». «Lo que más me agrada aquí», respondió Payom, «es su tierra. Nuestra tierra está abarrotada y el suelo está agotado, pero ustedes tienen mucha tierra y es buena tierra. Nunca vi algo parecido». El intérprete tradujo. Los Bashkirs hablaron entre ellos durante un rato. Payom no podía entender lo que decían, pero vio que estaban muy entretenidos y que gritaban y reían. Luego se quedaron en silencio y miraron a Payom mientras el intérprete decía: «Ellos quieren que le diga que en agradecimiento por sus regalos le darán con gusto tanta tierra como desee. Solo tiene que señalarla con la mano y será suya». Los Bashkirs hablaron nuevamente por un rato y empezaron a discutir. Payom les preguntó sobre qué discutían, y el intérprete le dijo que algunos pensaban que debían consultar con su jefe sobre la tierra y no actuar en su ausencia, mientras que otros creían que no había necesidad de esperar su regreso. Parte 6. Mientras los Bashkirs discutían, apareció en la escena un hombre con un gran gorro de piel de zorro. Todos guardaron silencio y se pusieron de pie. El intérprete dijo: «Este es nuestro jefe». Payom inmediatamente trajo la mejor bata y 5 libras de té y se las ofreció al jefe. El jefe las aceptó y se sentó en el lugar de honor. Los Bashkires comenzaron a decirle algo al instante. El jefe escuchó por un rato, luego hizo una señal con la cabeza para que guardaran silencio y dirigiéndose a Payom dijo en ruso: «Muy bien, así será. Elige cualquier pedazo de tierra que te guste. Tenemos mucha tierra disponible». «¿Cómo puedo tomar tanto como quiera?», pensó Payom. «Debo conseguir un documento para asegurarme, o de lo contrario pueden decir «es tuyo» y luego volver a quitármelo». «Gracias por sus amables palabras», dijo en voz alta.
Tienen mucha tierra, y yo solo quiero un poco, pero me gustaría estar seguro de qué parte es mía. No podría medirse y entregárseme. La vida y la muerte están en manos de Dios. Ustedes, buenas personas, me la dan, pero sus hijos podrían querer quitármela nuevamente. Tienes toda la razón, dijo el jefe. Te la entregaremos. Escuché que un comerciante estuvo aquí, continuó Payón, y que ustedes le dieron un poco de tierra también y firmaron escrituras a tal efecto. Me gustaría que se hiciera de la misma manera. El jefe entendió. Sí, respondió él, eso se puede hacer muy fácilmente. Tenemos un escribano. Iremos a la ciudad contigo y haremos que el documento quede debidamente selado. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Payón. Nuestro precio siempre es el mismo, 1000 rublos por día. Payón no entendió. ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas serían? No sabemos cómo calcularlo, dijo el jefe. Lo vendemos por día. Tanto como puedas recorrer a pie en un día es tuyo y el precio es 1000 rublos por día. Payón se sorprendió. Pero en un día puedes recorrer una gran extensión de tierra, dijo. El jefe se rió. Será toda tuya, dijo él. Pero hay una condición. Si no regresas el mismo día al lugar de donde partiste, tu dinero se pierde. Pero ¿cómo marcaré el camino que he recorrido? Bueno, iremos a cualquier lugar que elijas y nos quedaremos allí. Debes partir desde ese lugar y hacer tu recorrido, llevando una pala contigo. Donde creas necesario, haz una marca. En cada giro cava un agujero y acumula el césped. Luego iremos con un arado de agujero en agujero. Puedes hacer el circuito tan grande como quieras, pero antes de que se ponga el sol debes regresar al lugar de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. Payón estaba encantado. Se decidió a comenzar temprano a la mañana siguiente. Hablaron un rato y después de beber un poco más de kumis y comer un poco más de cordero, tomaron té de nuevo y luego llegó la noche. Le dieron a Payón un edredón de plumas para dormir y los basquires se dispersaron para la noche, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al amanecer y salir antes del amanecer hacia el lugar señalado. Parte 7. Payón se acostó sobre la cama de plumas, pero no pudo dormir. Continuamente pensaba en la tierra. «¡Qué gran extensión marcaré!», pensaba. «Puedo recorrer fácilmente 35 millas en un día. Los días son largos ahora, y dentro de un circuito de 35 millas, ¿cuánta tierra habrá? Venderé la tierra más pobre o la alquilaré a los campesinos, pero escogeré la mejor y la cultivaré. Compraré 2 yuntas de bueyes y contrataré a 2 labradores más. Aproximadamente unas 150 acres serán de tierra arable y pastorearé ganado en el resto». Payón permaneció despierto toda la noche y solo se adormeció justo antes del amanecer. Apenas cerró los ojos cuando tuvo un sueño. Creía estar acostado en esa misma tienda y oía a alguien riéndose afuera. Se preguntó quién podría ser, se levantó y salió, y vio al jefe Bashkir sentado frente a la tienda sujetándose los costados y rodando de risa. Acercándose más al jefe, Payón preguntó, ¿de qué se ríe? Pero vio que ya no era el jefe, sino el comerciante que recientemente se había detenido en su casa y le había hablado de la tierra. Justo cuando Payón iba a preguntar, ¿lleva mucho tiempo aquí?, vio que no era el comerciante, sino el campesino que había venido del Volga hace mucho tiempo a la antigua casa de Payón. Luego vio que tampoco era el campesino, sino el mismo diablo con pezuñas y cuernos, sentado allí y riéndose, y delante de él yacía un hombre descalzo, postrado en el suelo, solo con pantalones y camisa puestos. Y Payón soñó que miraba más atentamente para ver qué clase de hombre yacía allí, y vio que el hombre estaba muerto y que era el mismo. Despertó horrorizado. «¿Qué cosas sueña uno?», pensó. Al mirar a su alrededor, vio a través de la puerta abierta que estaba amaneciendo. «Es hora de despertarlos», pensó. «Deberíamos estar comenzando». Se levantó, despertó a su hombre, que estaba durmiendo en su carreta, le ordenó que enganchara los caballos y fue a llamar a los bashkirs. «Es hora de ir a la estepa a medir la tierra», dijo. Los bashkirs se levantaron y se reunieron, y también vino el jefe. Luego empezaron a beber kumis nuevamente y le ofrecieron a Payón algo de té, pero él no quiso esperar. «Si vamos a ir, vayamos. Ya es hora», dijo. Parte 8. Los bashkirs se prepararon y todos comenzaron, algunos montados en caballos y otros en carros. Payón condujo en su propio carro pequeño con su sirviente y llevó una pala consigo. Cuando llegaron a la estepa, el rojo de la mañana comenzaba a encenderse. Ascendieron a una colina, llamada por los bashkirs un shikán, y desmontando de sus carros y sus caballos, se reunieron en un solo lugar. El jefe se acercó a Payón y extendió su brazo hacia la llanura.
¿Ves?, dijo. Todo esto hasta donde alcanza tu vista es nuestro. Puedes tomar cualquier parte que te guste. Los ojos de Pajón brillaron. Era todo suelo virgen, tan plano como la palma de tu mano, tan negro como la semilla de una amapola, y en los huecos crecían diferentes tipos de hierbas hasta el pecho. El jefe se quitó su gorra de piel de zorro, la colocó en el suelo y dijo: «Esto será la marca. Empieza desde aquí y regresa aquí de nuevo. Toda la tierra que rodees será tuya». Payom sacó su dinero y lo puso sobre la gorra. Luego se quitó su abrigo exterior, quedando con su chaleco sin mangas. Se desabrochó el cinturón y lo ató bien por debajo de su estómago. Puso una pequeña bolsa de pan en el pecho de su chaleco y, atando una cantimplora a su cinturón, se subió la parte superior de las botas. Tomó la pala de su ayudante y se preparó para comenzar. Consideró por unos momentos en qué dirección sería mejor ir. Era tentador por todas partes. «No importa», concluyó. «Iré hacia el sol naciente». Giró su rostro hacia el este, se estiró y esperó a que el sol apareciera sobre el borde. «No debo perder tiempo», pensó, «y es más fácil caminar mientras aún está fresco». Los rayos del sol apenas habían aparecido sobre el horizonte cuando Pajom, llevando la pala sobre su hombro, descendió a la estepa. Payom comenzó a caminar ni demasiado lento ni demasiado rápido. Después de haber recorrido 1000 yardas, se detuvo, cavó un agujero y colocó pedazos de césped uno sobre otro para que fuera más visible. Luego continuó, y ahora que había dejado atrás su rigidez, aceleró su paso. Después de un rato cavó otro agujero. Payom miró hacia atrás. La colina podía verse claramente bajo la luz del sol, con las personas sobre ella y los brillantes aros de las ruedas de los carros. A ojo, Payom concluyó que había caminado 3 millas. Empezaba a hacer más calor. Se quitó el chaleco, lo echó sobre su hombro y siguió adelante. Comenzaba a hacer demasiado calor. Miró al sol. Ya era hora de pensar en el desayuno. Han transcurrido ya las primeras horas del día, pero aún queda mucho tiempo por delante, y es demasiado temprano para regresar. «Pero me quitaré las botas», se dijo a sí mismo. Se sentó, se quitó las botas y siguió caminando. Ahora era fácil caminar. «Caminaré otras 3 millas», pensó, «y luego giraré hacia la izquierda. El lugar es tan bonito que sería una pena perderlo. Cuanto más se avanza, mejor se ve la tierra». Continuó recto por un tiempo, y cuando miró hacia atrás, el montículo apenas era visible y la gente sobre él parecía hormigas negras. Apenas se veía algo brillando al sol. «Ah», pensó Payom, «he caminado lo suficientemente lejos en esta dirección. Es hora de girar. Además, estoy sudando completamente y tengo mucha sed». Se detuvo. Cavó un gran agujero y amontonó pedazos de césped. Luego desató su cantimplora, bebió un poco de agua y giró bruscamente hacia la izquierda. Siguió adelante. La hierba estaba alta y hacía mucho calor. Payom comenzó a sentirse cansado. Miró al sol y vio que era mediodía. «Bueno», pensó, «debo descansar un poco». Se sentó, comió un poco de pan y bebió agua, pero no se acostó, pensando que si lo hacía podría quedarse dormido. Después de sentarse un rato, volvió a ponerse en marcha. Al principio caminaba con facilidad. La comida le había dado fuerzas. Sin embargo, hacía un calor terrible y tenía sueño. Aún así, continuó pensando: «Una hora de sufrimiento, una vida entera de recompensa». Avanzó un largo trecho en esta dirección también y estaba a punto de girar de nuevo a la izquierda cuando percibió un hueco húmedo. «Sería una pena dejar esto fuera», pensó. «El lino crecería bien aquí». Así que continuó más allá del hueco y cavó un hoyo al otro lado antes de girar la esquina. Payom miró hacia el montículo. El calor hacía que el aire se viera vaporoso. Parecía estar temblando y a través de la neblina apenas se veían las personas en el montículo. «Ah», pensó Payom, «he hecho los lados demasiado largos. Debo hacer este más corto». Y siguió adelante en el tercer lado caminando más rápido. Miró al sol. Estaba casi a medio camino del horizonte y aún no había recorrido 2 millas del tercer lado del cuadrado. Aún estaba a 10 millas de la meta. «No», pensó, «aunque eso hará que mi tierra quede desproporcionada, debo regresar rápidamente en línea recta ahora. Podría ir demasiado lejos, y tal como está, ya tengo mucha tierra». Así que Payom cavó apresuradamente un hoyo. Parte 9. Payom se dirigió directamente hacia el montículo, pero ahora caminaba con dificultad. Estaba agotado por el calor, sus pies descalzos estaban cortados y magullados, y sus piernas empezaban a fallarle.
Anhelaba descansar, pero era imposible si quería regresar antes del atardecer. El sol no espera a nadie y estaba bajando cada vez más. Oh, Dios mío, pensó, ojalá no haya cometido un error al intentar abarcar demasiado. ¿Y si llego demasiado tarde? Miró hacia el montículo y luego al sol. Todavía estaba lejos de su meta y el sol ya estaba cerca del horizonte. Payom siguió caminando y caminando. Era muy difícil caminar, pero iba cada vez más rápido. Siguió adelante, pero todavía estaba lejos del lugar. Comenzó a correr, se quitó el abrigo, las botas, la cantimplora y la gorra y solo conservó la pala que usaba como apoyo. ¿Qué haré?, pensó nuevamente. He querido abarcar demasiado y he arruinado todo. No llegaré antes de que se ponga el sol. Y este miedo lo dejó aún más sin aliento. Payom siguió corriendo, su camisa y pantalones empapados se le pegaban al cuerpo y tenía la boca seca. Su pecho trabajaba como los fuelles de un herrero, su corazón latía como un martillo, y sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Payom fue presa del terror de morir por el esfuerzo. Aunque temía a la muerte, no podía detenerse. Después de haber corrido todo este camino, me llamarán tonto si me detengo ahora, pensó. Y seguía corriendo y corriendo, acercándose y escuchando a los bashkires gritándole y llamándolo, y sus gritos inflamaban aún más su corazón. Reunió sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El sol estaba cerca del horizonte y cubierto de neblina se veía grande y rojo como la sangre. Ahora sí, ahora estaba a punto de ponerse. El sol estaba bastante bajo, pero él también estaba bastante cerca de su objetivo. Payom ya podía ver a la gente en el montículo agitándose para apurarlo. Podía ver la gorra de piel de zorro en el suelo, y el dinero sobre ella, y el jefe sentado en el suelo sujetándose los costados. Y Payom recordó su sueño. Hay mucha tierra, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir para disfrutarla? He perdido mi vida, nunca llegaré a ese lugar. Payom miró al sol que ya había alcanzado la tierra. Un lado de él ya había desaparecido. Con todas sus fuerzas restantes se apresuró, inclinando su cuerpo hacia adelante de tal manera que sus piernas apenas podían seguir el ritmo para evitar que cayera. Justo cuando llegó al montículo, de repente se oscureció. Levantó la vista. El sol ya se había puesto. Dio un grito. Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó, y estaba a punto de detenerse, pero escuchó a los baskir seguir gritando y recordó que, aunque para él, desde abajo, el sol parecía haberse puesto, ellos en el montículo aún podían verlo. Tomó una profunda respiración y subió corriendo al montículo. Todavía había luz allí. Alcanzó la cima y vio la gorra. Delante de ella estaba el jefe riéndose y sujetándose los costados. Nuevamente, Payom recordó su sueño y lanzó un grito. Sus piernas se dieron debajo de él, cayó hacia adelante y alcanzó la gorra con sus manos. «¡Ah, qué buen hombre!», exclamó el jefe. «Ha ganado mucha tierra». El sirviente de Payom se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que la sangre fluía de su boca. Payom estaba muerto. Los baskires chasquearon sus lenguas para mostrar su compasión. Su sirviente recogió la pala y cavó una tumba lo suficientemente larga para que Payom pudiera yacer en ella, y lo enterró allí. 6 pies de su cabeza a sus talones fue todo lo que necesitaba.